Gracias por permitirnos acompañarles a través de este espacio donde, como siempre, llevamos a ustedes información precisa en voces calificadas. Nuestros invitados, los especialistas, bienvenidos. El maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de manera reiterada no es un tema nuevo en nuestro país. Pues lleva décadas suscitándose y nosotros pues observando en las diferentes instituciones escolares. Sin embargo, desde los años 90 hasta la fecha, pudiéramos decir que se ha acrecentado pues este porcentaje de violencia en nuestras instituciones escolares, con la agresión física y verbal de los más fuertes hacia los más débiles. Además, digamos, el maltrato que pudiera existir a través de las redes sociales entre escolares. Pues todo este escenario se conoce como acoso o bullying escolar, tema del cual hablaremos hoy en nuestro programa. Permítanme presentarles a mi invitado de hoy. Se trata del licenciado Daniel Montesinos, quien cursó estudios superiores en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial, obteniendo el título de TCU en Mercadotecnia. Posteriormente cursa estudios de pregrado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde obtiene el título de profesor en Educación Especial, magna cum laude. Posteriormente hace un posgrado de Gerencia Pública en la UNEFA, obteniendo el título de especialista en Gerencia Pública y más adelante hace la especialidad de Rehabilitación Integral y Desarrollo Cognitivo en la Universidad Complutense de Madrid, España, obteniendo el título de especialista en Terapia Cognitiva, con mención pues honorífica y publicación. Él es nuestro invitado de hoy, a quien damos pues la más cordial bienvenida a nuestro espacio y con quien vamos a conversar pues acerca de esta, digamos, situación, licenciado, de acoso o bullying escolar. Aunque existen pues muchas definiciones sobre esto, quisiera, digamos, que usted nos describiera un poco para contextualizarnos lo que tiene que ver con el acoso o bullying escolar. Muy bien. Bueno, ante todo agradecer la oportunidad que brinda el programa a los especialistas en esta tribuna abierta pues a un grupo de profesionales acá del estado de Yaracuy, que de alguna manera u otra hemos estado interesados siempre en estos temas. En esta oportunidad el bullying o acoso escolar, terminología de alguna manera anglosajona, es vivido pues no solo acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Esto ha venido como consecuencia de alguna manera u otra de la misma dinámica familiar. Cuando hablamos de dinámica familiar nos referimos a familias funcionales y funcionales, mucho lo que es el inculcar valores o el perder valores. Para nuestra sociedad, pues esto no es un secreto. El acoso escolar tiene como característica primordial es que son dos los protagonistas. Existe el victimario y existe la víctima. La semejanza del victimario no es más que aquella persona predominante, aquella persona fuerte que se quiere hacer sentir sobre la víctima, que va a representar para este caso el débil. Sí. Pero ¿por qué el fuerte quiere acosar o quiere reprimir al débil? Eso es lo que en realidad nos llama poderosamente la atención, porque hasta ahora no existe una definición del por qué sea exacto el bullying o sea exacto el acoso escolar. Ahora, fíjese, este fenómeno de violencia escolar pues se viene estudiando más o menos, si no estoy equivocada, desde 1973 por el psicólogo Always, quien fue pues se dice que fue el primer estudioso de este tema, y profundiza en estos estudios casi que una década después. ¿Qué pudiera haber ocurrido para que 10 años después que él comienza con sus investigaciones y sus estudios acerca de la violencia escolar, retomara pues esta, digamos que a profundidad sobre lo que tiene que ver con el bullying escolar? Ciertamente, este psicólogo americano de alguna manera u otra inició estos estudios con su propia familia, con sus propios hijos en este caso. Fueron sus hijos los que le sirvieron de monitor para realizar toda la tesis en cuanto a lo que era el bullying, para este caso el acoso escolar.
Hay unas primeras incidencias en la década de los 70. Un poco, si hacemos historia a nivel mundial, los 70 marcaron un ícono en el siglo pasado. Y de allí viene toda la parte cultural, toda la parte histórica y toda la parte social. Lo que hace el individuo como un eje fundamental biopsicosocial, que incide la parte biológica, la parte psicológica y la parte social como fenómeno activo. Es ahora, en este siglo XXI, específicamente en la década de 2000 a 2010, cuando se acentúa a nivel mundial lo que son estas características de chicos y chicas, porque no es solo del sexo masculino, no es solo el muchacho, el varón, el que hace bullying o el que es acosador o el que es acosado. También hay chicas acosadoras o hay chicas que hacen bullying y hay chicas también acosadas. Entonces, acá hablando un poco más de la realidad nuestra, la realidad venezolana, la realidad del Caribe, la realidad de nuestro trópico, tiene que ver mucho que ver con las incidencias fenotípicas y genotípicas de nuestra sociedad. Influye mucho el aspecto de la crianza, porque los que somos padres hoy en día fuimos los niños de hace 20 años. Claro. Y vamos a ser los abuelos dentro de 20 años. Es la cadena de vida, es la historia. Entonces, la realidad siempre va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cuando hagamos conciencia dentro de los hogares, dentro de las instituciones educativas, bien sea públicas o privadas, ¿verdad? Las políticas públicas del país tienen bien direccionadas lo que son la especialidad de atención en cuanto a orientación, en cuanto a dificultades de aprendizaje, en cuanto a psicopedagogía, psicología, cualquiera que sea el caso, están bien identificadas tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces son estos elementos fundamentales los que nos van a coayudar tanto en el ambiente escolar como en la sociedad a poder mejorar nuestro sistema de jóvenes, nuestro sistema de niños. Todo empieza desde el hogar. El padre y la madre en los hogares que denominamos entre comillas funcionales son los principales o deberían ser los principales coterapeutas de sus hijos. El padre tiene que tener, cuando hablo de padre, hablo de madre, bien sea padre o madre, debe poseer un espacio diario para poder revisar a su hijo, para revisarle sus cuadernos, revisarle su bolso, hacerle una revisión completa, una revisión estética, hablar con su hijo, porque muchas veces el niño o la niña lo que muestra es temor, el joven lo que muestra es temor, hablar con papá, hablar con mamá, en el caso funcional, en el caso disfuncional, madre soltera, en el caso disfuncional, madres y padres que tienen que trabajar fuera por razones de otro índole, está la abuela, está la tía, está la cuñada, está la comadre. Oye, tenemos que brindarle que sea un rapport, pero un verdadero rapport entre el adulto significativo y el joven. Es allí donde vamos a llegar al punto del asunto. Claro. Estamos nosotros conversando con el licenciado Daniel Montesinos en lo que tiene que ver pues con acoso o bullying escolar, que se dice que su objetivo es la práctica de intimidar, apocar, someter, amedrentar emocional, intelectualmente a la víctima, con vistas a satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, agredir y destruir a los demás. Hacemos nuestra primera pausa. En breve regresamos con los especialistas. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Especialistas, hoy conversando acerca del acoso o bullying escolar con el licenciado Daniel Montesinos, nuestro invitado de hoy. Y pues sabemos que esta situación, licenciado, no es nada agradable para nadie, ¿no? Porque no solamente el bullying se da a nivel de las instituciones escolares, sino también a otros niveles. Pero el tema que nos ocupa hoy pues es el bullying escolar. Entonces, ¿qué puede ocurrir para que se presente una situación como esta? Es decir, ¿cuáles son las causas del bullying? El victimario para este caso siempre va a buscar los canales para llamar poderosamente la atención, para ser el chico o chica chévere del grupo. De alguna manera u otra, con esta actitud, va a tener una mayor atención de sus compañeros. Y siempre va a suponer o querer oprimir al débil. Al débil que como consecuencia lo tildan de débil por alguna circunstancia vivida dentro de su entorno escolar.
es allí cuando primordialmente debe estar muy atento, para este caso, el profesional encargado de ese grupo, etario de jóvenes, bien sea un aula regular o bien sea una situación que se presente en cualquier área de dicha institución, porque es una situación de lo que estamos hablando funcionalmente en el aspecto escolar. El por qué se realizan o se hacen este tipo de cosas es una pregunta que de alguna manera u otra puede tener muchas respuestas. Los estudios y las experiencias de alguna manera u otra nos dicen que fundamentalmente, de alguna manera u otra, las técnicas y la prioridad está en el hogar. El hogar en este caso es muy importante tanto en la formación del niño y la niña, pero también el hogar es vigilante o debe ser vigilante del hecho escolar. La responsabilidad entonces radica en esa formación y en ese, digamos, ese compartir de la familia, la responsabilidad que tenemos como padres en la formación de nuestros hijos. Usted mencionó en el segmento anterior que los actores del bullying son dos. La víctima y el victimario. Entonces, le pregunto, ¿el acosador escolar necesariamente padece alguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad que sea tan grave pues como para comportarse de esa manera? ¿Qué hay detrás de una conducta de este tipo? Primordialmente no necesariamente debe ser un joven con ciertas características, ciertas condiciones. Más bien todo lo contrario. Todas estas instituciones que durante años han atendido niños y niñas con algún tipo de dificultad o con algún tipo de diversidad, bien sea las terminologías que el que nos escucha le quiera dar, no se produce bullying. No se produce acoso escolar en este tipo de instituciones, donde congregas una matrícula que tiene de alguna manera u otra cierta condición de vida. Cuando vas a chicos, entre comillas, regulares, es donde se produce esta situación. Entonces, no es desconocido por ninguna de las personas que nos está apreciando a través de las cámaras que necesariamente el niño o la niña tenga que tener o poseer una condición de trastorno, no, para nada. Es sencillamente el modismo o es sencillamente querer ser o querer pretender ser el chico o la chica chévere. ¿Y cómo soy chévere? Voy a ser victimario y voy a someter al débil. Pero ese victimario en realidad es la víctima, porque tiene que asumir ese tipo de conductas para poder de alguna manera u otra darse a respetar o darse a entender. Viéndolo de esa manera, licenciado, pues quizá haya un poco de debilidad en la personalidad del victimario, ¿no? Que quiere sobresalir y asume pues este tipo de comportamiento para sobresalir. Ciertamente, correctamente. Usted acaba de hacer una radiografía exacta de lo que es la terminología, tanto del acosador como el acosado. Es importante, licenciada, destacar que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Es ese eslabón entre familia, comunidad, institución y los niños y niñas de nuestra sociedad. Es importante y que sirvan estas cámaras para hacer un llamado reflexivo a todos aquellos padres, madres, tíos, tías, abuelos, vecinos, vecinas. Todos los que son hechos del acto familiar o del acto comunal, porque todos somos parte de un colectivo y a todos nos duele de alguna manera lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y esto no solamente sucede en nuestra geografía, esto es algo que otros países, bien sea desarrollados o en vías de desarrollo, han estado alarmados y lo han llevado a temas de salud pública. Sí. El hecho del acoso escolar. Claro, porque tenemos países por lo menos como la China, cualquier cantidad de millones de habitantes, y así como cualquier otra cantidad de países desarrollados, bien sea de Europa, bien sea de América del Norte, bien sea de Asia.
con cantidades de millones de muchachos que van en edades entre los 6 a 18 años, que podría ser científicamente lo que es la estadística donde se está produciendo este tipo de situación. Sí, y este tipo de situación muchas veces gravísima en porcentajes, ¿no? Sobre todo pues se dice que en los Estados Unidos pues hay mucho, se presenta mucho esta situación de acoso o bullying escolar y que es una de las causas por las cuales ocurren suicidios entre los jóvenes. Sí, es lamentable y triste, pero sí es una realidad, pues, y acá no estamos para meterle cuento a nadie. Claro, es una realidad, realidad. Que estamos viviendo en nuestras sociedades y como usted bien dice, pues bien sea un ejemplo extranjero o local, es una realidad. Y esa realidad hay que atacarla. Pero ¿cómo la vamos a atacar? Con profesionalismo, con charlas, hablando con esos padres, trabajo uno a uno, trabajo con las comunidades, trabajo en las instituciones. Acá todos somos parte de esta realidad. Acá hay que tocar con todo el respeto porque no es nuestra política ni tampoco es nuestra intención, pero acá todos tenemos que emergernos en esto, el juez, el médico pediatra, el psicólogo, el maestro de educación física, el cultor, el directivo, todos los que hacen una vida activa dentro de la sociedad, porque muchas veces los jóvenes y los padres desconocemos las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y resulta que ya un chico en edad escolar es sujeto de derecho. Claro. Claro, y entonces cuando usted habla con esos jóvenes en charlas, con los padres, los concientiza y les hace ver que así como tienen derechos, tienen deberes, y por eso es que es necesario vivir en paz, en mancomunidad, en armonía y llevar todos estos valores a la realidad, claro. La diferencia es inmediata. Sí. Así pues, cada uno de nosotros estaría poniendo su granito de arena para intentar transformar la sociedad, por supuesto, y hacer un mundo mejor, no solamente para nosotros que estamos disfrutando actualmente en nuestra estadía en el planeta Tierra, sino también los que vienen detrás de nosotros, a través pues de nuestro servicio, digamos, por medio de nuestras ocupaciones, ¿no? Los diferentes ámbitos. Tenemos que hacer una nueva pausa. En breve regresamos con los especialistas, hoy hablando de bullying escolar. Bien, ya estamos de vuelta con los especialistas, hoy conversando sobre un tema fabuloso y además de fabuloso, por todo lo que comporta el acoso escolar, el bullying escolar, que como comentábamos en el segmento anterior, no solamente se da a nivel de las instituciones escolares, sino a muchos otros niveles, inclusive el laboral. Y pues estamos conversando con el licenciado Daniel Montesinos. Y le pregunto, licenciado, ¿cómo debe actuar un niño que es acosado? ¿Qué tiene que hacer? El espectro escolar infantil es muy amplio y no tenemos una definición clara de cómo va a actuar el niño, porque cada niño es distinto por su personalidad innata en él. Sin embargo, nosotros como padres, como profesionales, como comunidad, estamos en el deber de ser coevaluadores de nuestros muchachos. Un ejemplo muy común, si tú tienes un niño en casa que es un niño alegre, que es un niño que está contento, que es un niño que participa activamente, que es un niño que colabora, que es un niño que interviene en cualquier cantidad de conversaciones y de la noche a la mañana se ve entristecido, se ve opacado, se ve achicopalado, oye, uno como adulto tiene que llamarle esa acción poderosamente la atención y no necesitas un estudio, ni necesitas un título, ni necesitas un concepto profundo de lo que es la realidad de un muchacho. Es allí cuando interviene el hecho de conversar, de hablar. Vaya mi consejo oportuno para todos aquellos profesionales de la docencia. En este caso es el principal veedor de la situación escolar. Claro. Y es por ello que allí pues va de alguna manera u otra a intervenir este docente con espacios muy claros y alertas muy claras en función a la realidad que está ocurriendo. Otra de las interrogantes justamente es cuál sería entonces el papel de la escuela, el papel de los docentes en caso de bullying escolar. Muy bien, acá es de alguna manera u otra es un papel de
actuar oportunamente en función a la necesidad que se está presentando en cada institución, porque no hay una estadística diferencial que X o X institución lleve el acoso escolar de esta manera u otra. Sí. Habrán instituciones donde existe, habrá donde no existe. Chévere por ello. Una no va a ser mejor y otra no va a ser mejor, o una no va a ser peor y otra no va a ser peor. Son situaciones circunstanciales. La institución va a actuar en función a las realidades que la institución sepa y estén dentro del marco legal que tenga que actuar. Pero acá, vuelvo y repito, la actuación primordial la debe tener el adulto significativo para ese niño, tanto para el niño que hace el papel, porque hay que estar bien claro en la expresión, sin ánimo de crear ningún tipo, de alguna manera u otra, de querer llegar a herir susceptibilidades, Claro. pero es importante ser muy claro, muy preciso, muy específico, muy tolerante, pero a la vez muy, este término podría darse como suspicaz al momento de hablar con nuestros hijos, pues porque más que el papel que tenga una institución o tenga otro, el verdadero papel está en el hogar, está en el padre, está en la madre, está en todas esas personas que rodean al niño como parte de un todo. Y hay que hablar con los niños, hay que hablar y hablar de la manera más clara y más precisa, porque muchas veces nos cohibimos en temas que creemos que son tabú y resulta que los muchachos saben más que nosotros. Saben más que nosotros. Hay que ser muy abierto hoy día como padres, como representantes, hay que ser muy abiertos porque ya usted lo dice, pues son temas tabú para nosotros adultos, pero resulta que los chamos saben pues muchísimo más. Es así. Entonces, esta debe ser el tipo de actuación o de comportamiento que debe tener un padre, un representante para con un hijo acosador. ¿Y cuál debería ser entonces en este caso ante un hijo acosado? Exacto. Ahí es bien interesante esa interrogante, licenciada, con todo respeto, porque los padres siempre vamos a ser padres. Nos va a doler tener un hijo acosador, igual nos va a doler tener un hijo acosado, porque el acosador lo van a tildar de que es aquel chico, entre comillas, problema. Y el acosado lo van a tildar como que es aquel chico tímido. Entonces, como padres... Que también es problema. Que también es problema. Entonces, como padres estamos como que en una encrucijada. Estamos ahí como que en el medio de todo. Es allí cuando debemos ser padres, actuar de verdad bajo un marco legal, pero sobre todo creer en la palabra, hablar, vamos a reunirnos, vamos a conversar, qué es lo que está sucediendo, vamos a hablar con el papá de ese otro niño, bien sea de un lado o de otro, vamos a revisar. Vamos a revisar, porque esto está sucediendo en todos los estratos de la sociedad. Sí. En todos los estratos de la sociedad. Crea lo que es así, licenciado. O sea, esto no es una cuestión que nada más va a marcar a cierto grupo familiar o a cierto grupo etario, ¿no? Esto está sucediendo tanto en las comunidades deprimidas como en comunidades que de alguna manera u otra gozan de un mayor beneficio económico, por decirlo de esa manera. Pero esta realidad debe enfocarse, debe enfrentarse de verdad como seres humanos conscientes y capaces de conversar, porque no es posible que me va a llegar, pongo mi ejemplo propio, tengo 3 lindos hijos, pero 2 de ellos son los que están en edad escolar, y me ha sucedido con mis hijos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces tengo uno que en una oportunidad estuvo desempeñando el papel de acosador y tengo otro que estuvo desempeñando el papel de acosado. Entonces me tocó estar en el lugar de padre, en el lugar de representante, y es allí pues cuando uno como que va aprendiendo que la cosa se soluciona es hablando. Claro. Es un gran país, licenciada, es un gran estado. Yo siempre he dicho que este estado de Yaracuy goza de muchos beneficios y sobre todo de su gente. Y lo decíamos ahora, ¿no? Yo pienso que la ciudad de San Felipe todo el mundo es familia, porque aquí todo el mundo se conoce. Entonces es importante inculcarle eso a la generación de futuro, porque como lo dije, esos van a ser los papás de mañana y nosotros vamos a ser los abuelos de mañana. Claro. Y tiene que quedar esa realidad. Yo pienso que, o soy de los que piensa que hablando de buena manera, haciendo buenas acciones, incentivando a la sociedad, incentivando a nuestros hijos,
incentivando a nuestro entorno al vivir bien, al hacer bien, aquí todos cabemos. Claro. Todos cabemos y todos podemos hacer un Estado de primera, de categoría, un país de primera, de categoría, y eso es lo que se quiere. Y eso es lo que se quiere, eso es lo que se desea, comenzar a construir, digamos, esas bases, esa estructura maravillosa para ese gran edificio que aspiramos y esperamos tener a la vuelta de 10, 15, 20 años. Gracias, licenciado Daniel Montesinos, por habernos acompañado hoy en nuestro programa, Los Especialistas. A ustedes también gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.